¿Usted qué hace cuando tiene una dificultad y no sabe cómo resolverla? Una vez alguien me dijo muy sencillo, Alex, pregúntele al que sepa. Resulta que en este momento en Colombia tenemos una gran problemática con algo llamado estreptococosis. Esto ha causado importantes pérdidas económicas en cultivos acuícolas a nivel nacional. Por eso hoy en Hablando de Acuicultura, junto con un grupo de médicos veterinarios, le consultamos a un experto en la materia. Tengo el gusto de presentarles al doctor Pedro René Eslava, el cual es médico veterinario y profesor del Instituto de Acuicultura de la Universidad de Los Llanos. Si usted está relacionado con el sector acuícola, si usted está relacionado con la cadena de productores, quédese en este video. Le garantizo que va a aprender mucho y vamos a saber cómo manejar este problema. Acompáñenos. Sabemos que ya está presente la estreptococosis en Colombia. ¿Cómo podemos evitar que se siga diseminando? En primer lugar, es claro que tenemos un diagnóstico de estreptococosis en Colombia desde el año de 1999 y de alguna manera los sistemas de producción han mantenido esa enfermedad, digamos, con una cepa que inicialmente se adaptó a las tilapias, a cultivos de tilapia en Colombia. Pero de 2 años para acá, esas cepas a nivel mundial han cambiado, han mutado, se han desarrollado variedades o variaciones antigénicas de la superficie de estas bacterias en su forma de infectar a través de las mucosas del intestino, especialmente del estómago, y entonces aparece una cepa mucho más virulenta, que es la ST7 de un grupo de estreptococos que puede producir unas reacciones, unas respuestas que además de generar ruptura de los glóbulos rojos, puede generar lesiones o respuestas inflamatorias muy importantes en todos los órganos clave de los peces. Entonces, ahora tenemos una nueva variedad de estreptococo muy virulenta y obviamente en la medida en que los peces entren en contacto con esa nueva cepa, pues se pueden y se van a desarrollar brotes o casos clínicos mucho más severos que los que se venían presentando con la estreptococosis, digamos, tradicional que tenemos, digamos, de hace más de 20 años. Entonces, para responder su pregunta concretamente, tenemos que evitar que esta nueva cepa infecte cultivos a los cuales no ha llegado. Y para eso, pues tenemos que evitar la entrada a través de contactos con animales enfermos o con productos o con aguas contaminadas por estos estreptococos. Esa sería la medida, digamos, una especie de aislamiento y de bloqueo, digamos, a la entrada de animales nuevos. Estos estreptococos son enterobacterias, es decir, bacterias que están en la flora intestinal que se virulentan cuando los peces están bajo condiciones de estrés y ciertos factores de riesgo ambientales muy importantes. Obviamente, entonces, disminuir las situaciones de estrés o los factores generadores de estrés es muy importante. Y otra cosa muy importante es que las temperaturas de las aguas no superen los 28 grados centígrados. Entonces, obviamente tenemos una tremenda amenaza en nuestras condiciones de producción, porque además de esto se nos avecina el fenómeno del niño. Entonces, estamos, digamos, en condiciones de alto riesgo de tener la enfermedad. De alguna manera, hay zonas de Colombia donde ya se ha detectado que son el Huila, el Tolima, Magdalena y Atlántico, en donde las mortalidades han sido importantes, incluso llegando casi al 50% de mortalidades en diferentes edades en cultivos de tilapia, generando unas pérdidas muy importantes. Por fortuna, todavía no tenemos casos declarados en el departamento del Meta o en la región de los Llanos Orientales en general, pero eso no quiere decir que no seamos susceptibles y que si seguimos, digamos, primero moviendo animales desde las zonas que están infectadas y segundo, teniendo condiciones que estén generando, digamos, estrés en los peces,
y el factor de riesgo clave, que es el incremento de la temperatura del agua, pues nosotros pues seguramente vamos a tener que manejar casos y brotes en esta región. Se han dado, digamos, pasos muy importantes por la autoridad sanitaria. Uno es autorizar la introducción de vacunas que contengan la nueva cepa, o sea, la ST7, ¿cierto? Y que se puedan aplicar esas vacunas, pero ellas, digamos, son preventivas, no son curativas, ¿cierto? Esa introducción se hace donde ya se ha detectado la bacteria y donde hay, digamos, diagnósticos positivos. No se puede comenzar a vacunar sin haber tenido casos de esa bacteria en la zona. La otra cosa que podemos hacer es trabajar en condiciones de confort de los animales para que no tengan crisis, digamos, de estrés y de susceptibilidad. Y hay otra parte que lamentablemente se presta para especulación, es tratar de mejorar la capacidad de respuesta inmune, y entonces aparece el campo de los inmunoestimulantes, de los probióticos, y obviamente ahí nos falta mucha investigación, pero por supuesto también hay muchas ofertas no probadas sobre productos promotores de inmunidad, que seguramente pues va a haber una transición hasta que aprendamos a manejar exactamente cuál es, digamos, la estrategia de control apropiada. Por ahora, digamos, las recomendaciones, unas muy buenas prácticas de manejo sanitario, incluida la disposición de la mortalidad, incluida la revisión de animales que entren nuevos a los sistemas de producción, ojalá con monitoreo sanitario rutinario, y obviamente estar pendientes de que si aparecen los signos de la enfermedad, que son fáciles o relativamente fáciles, digamos, de interpretar, que son exoftalmia, dilatación abdominal, hemorragias en la superficie, lesiones nerviosas o signos clínicos nerviosos, ¿cierto? Animales que están haciendo torneo y que están con pérdida del eje de nado. Obviamente hacer una prueba tamiz que es con histopatología, es decir, tomar los órganos, el corazón, el cerebro, el hígado, y revisar las lesiones características que se pueden hacer por histopatología y llevar las muestras para aislamiento microbiológico, y en caso de que sea positivo el aislamiento microbiológico, llevarlos a serotipificación de biología molecular para establecer si estamos ante la cepa altamente virulenta. El ICA está recomendando, está diciendo que podemos acceder a llevar muestras para notificación, para que ellos nos hagan, digamos, la notificación o la búsqueda oficial del diagnóstico, y pues ese es el camino que nosotros estamos sugiriendo a los piscicultores. Profesor, una recomendación para nuestros pequeños productores. Mire, la recomendación es que tengan mucho cuidado con la introducción de peces nuevos al sistema, y que ojalá estén comprando de semillas en donde la enfermedad no haya sido declarada. Y en caso de comprar animales, tengan un periodo de observación o cuarentena para poder, digamos, confirmar rápidamente si se está introduciendo animales con las características de la enfermedad. O sea, redoblar el monitoreo sanitario y tener mucho cuidado. Cuando los animales presenten signos, disponer cuidadosamente de la mortalidad. La mortalidad debe recogerse, que debe inactivarse, no pueden alimentarse otros animales con esos peces muertos, y obviamente tener buenas prácticas de manejo sanitario en relación con los animales cuando aparezcan los primeros brotes. Es decir, tenemos que aprender mucho de prevención, mucho de control y de buenas prácticas sanitarias para evitar, digamos, en esta fase que estamos esperando es que llegue la enfermedad.
Otra cosa muy importante que hay que hacer es que cada que desocupemos un estanque hay que asolearlo, porque usted sabe que el mejor desinfectante es la radiación ultravioleta, y no sembrar sin que los estanques sean desinfectados o por productos químicos o por la acción desinfectante de los rayos ultravioletas. No secuenciar un cultivo sobre otro sin haber desocupado, secado y asoleado convenientemente el estanque. Obviamente el manejo de sistemas de contenedores, de otro tipo de contenedores, pues necesita desinfección también. Doctor Pedro, ¿qué recomendación nos puede dar en cuanto a la parte profiláctica para los pequeños productores? Sí, mire, la curación o el manejo de un brote primero pasa por un buen diagnóstico, o sea, tomar muy bien las muestras para que podamos notificar a la autoridad sanitaria de si de verdad estamos ante un caso de streptococosis con la nueva variedad, porque es posible que otras enfermedades se parezcan y entonces nosotros nos alarmemos con algo que todavía no ha pasado. Entonces, siempre monitoreo sanitario, digamos, idóneo es muy importante, pero disminuir todos los factores asociados a estrés, densidades altas, temperaturas del agua altas, monitoreo de factores de condiciones ambientales como hipoxia o disminución del oxígeno, etc. Y manejo correcto de la introducción de nuevas especies o de nuevos peces al sistema. Si comenzamos por eso, cuando introduzcamos nuevos lotes, hacemos observación, o sea, hacemos un estanque o una zona de cuarentena. Mientras que comenzamos ya a tener unos protocolos, digamos, de manejo sanitario que son los estandarizados por el ICA. Leamos la cartilla o las resoluciones que sobre la enfermedad está produciendo la autoridad sanitaria. Entre más sepamos todos, más información tengamos, pues va a ser útil lo que hagamos, porque esta es una enfermedad que lamentablemente no vamos a poder manejar con fármacos como tradicionalmente pensamos. No podemos que ante estos brotes vamos a comenzar a usar antibióticos o vamos a comenzar a usar algunas terapias que por supuesto no van a ser efectivas y lo que nos van a hacer es incurrir en gastos y en mantener la enfermedad dentro del sistema. Entonces, primero hacer buen diagnóstico y por supuesto la prevención es con buenas prácticas de manejo sanitario del sistema de producción. En el campo es lo que se ve comúnmente, tratar de manejarlo con fármacos. Estamos invitándolos sobre este tema de la enfermedad de la streptococosis a nuestra jornada de acuicultura tradicional, en la que vamos a hacer énfasis específicamente en este tema sanitario. Vamos a contar tanto con expertos nacionales como expertos internacionales, más vamos a contar toda la experiencia que tenemos nosotros en la parte de diagnóstico de ictiopatología acumulada de los casos que hemos venido observando, digamos, en general en los últimos 15 años aquí en el sistema de diagnóstico de la Universidad de Los Llanos. Por supuesto, como es una nueva cepa, tenemos que traer expertos en la caracterización de esa nueva cepa y en las posibilidades de construir vacunas para esa nueva cepa. Señor Pedro, señor Luis y señora Marta, muchas gracias por atender la invitación. Es un placer para mí y un gusto. Bueno, a ustedes, muchas gracias. a ustedes, y recuerden que aquí en el IAL siempre estamos a su disposición.